tema a hoy. Personalmente creo que la mejor salida es salvar la presencia del instrumento de economía solidaria en la prestación de los servicios de salud. Liquidar a Saludcop produce el trauma de traslado de más de 6.400.000 afiliados, que es el consolidado del sistema, en 903 municipios, en muchos de los cuales Saludcop tiene la mayor o la única presencia. Creo yo, señor ministro, señor superintendente, honorables senadores, que la liquidación no garantiza la restitución de los recursos fiscales a la salud. Miren, si hoy se fuera a liquidar, lo único que habría para vender serían los activos físicos, las clínicas y los no misionales, que los estiman en 490.000 millones. La restitución supera los 600.000. Pero el superintendente acaba de decir algo, que es un tema que nos tienen que aclarar entre la superintendencia y la Contraloría. Al superintendente acabamos de escucharle que el 1.400.000 millones de deuda es producto de la doble contabilidad, porque se está contabilizando dos veces el valor de la restitución. Una vez como restitución y otra vez que como obligaciones con las entidades prestadoras y con diferentes acreedores. Queda muy difícil a un congresista pronunciarse sobre el tema cuando hay una discusión contable entre 600.000 millones y 1.400.000. La liquidación no garantiza el pago de las acreencias laborales. No obstante que estas acreencias son de la primera categoría de los créditos privilegiados y se supone que no son elevadas de acuerdo con la gerencia interventora. El informe que nosotros hemos obtenido es que no están determinadas y el grupo tiene aproximadamente 25.000 funcionarios. Pero ¿qué pasa? Si eso tuviera una cifra comparativamente pequeña, de todas maneras no obraría el criterio de crédito privilegiado, porque el pasivo de la restitución es un pasivo extraordinario. Simplemente es la obligación de devolver a la salud unos recursos que se habían tomado, que los habían desviado. Por eso a eso no se le puede aplicar las reglas de la prelación de créditos y lo que hay que hacer es devolverlos, primero que todo, antes que honrar otra obligación. Esto dejaría a los trabajadores con sus créditos insolutos. Se ha dicho que uno de los caminos es recuperar las dos EPS vinculadas a Saludcop, Cruz Blanca y Café Salud. De todas maneras, hoy no tienen valor. Bien sea para liquidar hay que recuperarlas o para recuperar a través del proceso de intervención la entidad cooperativa. Da lo mismo. Afirmo esto. Para salvar la cooperativa se necesita pasar de una pérdida de más de 400.000 millones a una utilidad de 55.000. ¿Por qué lo digo, distinguidos congresistas? Porque hemos puesto en nuestro ejercicio en el Centro Democrático como referencia la EPS con mayor rendimiento financiero sobre ingresos operativos. Nosotros somos de la idea que en el régimen subsidiado la utilidad no puede ser sino lo que reste, lo que sobre del 8% dedicado a administración, y en el que tu contributivo solamente lo que sobre del 10% dedicado a administración. El punto de referencia más alto tiene un rendimiento del 1.9. El de Saludcop ha sido un rendimiento negativo del 17. Pero la gerencia ha dicho que están próximos a llegar al punto de equilibrio. Entonces, esto, si Saludcop es capaz de emular con la entidad que tiene el mejor manejo, podría empezar un proceso muy serio de restitución de recursos del orden de 55, 60.000 millones al año.
El punto más importante en concepto nuestro es proponerle al ministro, qué difícil e incomprensible que yo haga unas propuestas, porque he sido crítico de este gobierno, pero nos toca, doctor Horacio, combinar la actitud crítica por principios también con la actitud constructiva por principios, porque así como usted, nosotros también tenemos un compromiso con la opinión pública. Me atrevo a proponerle al señor ministro, al señor superintendente, que consideren cambiar el modelo de intervención. No por la persona del doctor Grosso, a quien yo no conozco, apenas lo he escuchado en estos días, pero creemos que Saludcop, ante este problema, y no es fácil, aquí escuchamos al superintendente, otra cosa es leer el informe de la Contraloría. Saludcop debería tener un interventor institucional y de la mayor calidad. Por ejemplo, una facultad de medicina con acreditación institucional, un consorcio de hospitales de la mayor calidad, de la mayor reputación, por supuesto, con toda la acreditación. Proponemos que se considere esa orientación hacia una intervención institucional. Se requiere despejar el futuro reputacional de la entidad cooperativa con medidas penales, que se avancen las investigaciones contra los responsables del desfalco, con medidas administrativas, que se aplique la legislación cooperativa para suspender a los responsables de los malos manejos. Se requiere acentuar la reducción de costos. Todavía hay un problema muy grave allí de contratos voluminosos, con cuantías incomprensibles. Yo no me atrevo a juzgarlos. Ahí vimos una relación de esos contratos, pero las cuantías siguen siendo enormemente altas. Se requiere enajenar todos los activos no misionales, aquellos que nada tienen que ver con la prestación del servicio. Se han estimado en 160.000 millones, que están embargados. Justamente se puede lograr el acuerdo para que a la masa contra la cual se van a pagar esos pasivos o se va a hacer la restitución, entre ese dinero de enajenación de activos no misionales embargados. Las clínicas, se estima que valen 330.000 millones. Se requiere evaluar la decisión de mayor conveniencia, o venderlas, o entregarlas a una administración que garantice unos rendimientos en calidad, en eficiencia, en austeridad, iguales a los mejores del sistema. Señor ministro, mencionaba aquí unos hospitales extraordinarios en Colombia. Esas clínicas tienen que ponerse a emular con esos hospitales. La verdad es que cuando uno lee hoy los informes no sabe si las clínicas van bien o mal. Nosotros sí creemos que sería muy importante o venderlas o ponerlas en ese proceso de administración en cabeza de los mejores hospitales del país. Se podría proponer a todos los trabajadores que sean afiliados de la cooperativa. Cuidado con esto, advierto, con la garantía que la opción quede en firme cuando la cooperativa esté a salvo y produzca excedentes. El gobierno debe revisar el monto de la UPC, teniendo en cuenta el perfil de afiliados por edades, enfermedades, localización geográfica. Se debe aclarar el monto de los recobros, no POS. Se habla que hoy ascienden a 217.000 millones. En nuestro concepto, lo único que tiene futuro si produce ingresos es la capacidad operativa. Si se liquida, no hay con qué pagar. Lo único que permitirá restituir y o pagar será recuperar la capacidad operativa. Y si se recupera la capacidad operativa, ¿por qué no salvar la expresión solidaria? Por supuesto, yo tengo una enorme responsabilidad en el proceso de la salud en Colombia, como lo decía el senador Robledo, que le agradezco mucho que me haya permitido ser adherente de su proposición. Pero, estimados senadores, cuando yo tenía todavía un cabello juvenil, recorría esta patria, había apenas un 10-15% de colombianos asegurados. Hoy tenemos el mayor nivel de aseguramiento
no solo en América Latina y en el Caribe, sino en el contexto de muchos países del mundo. Había unos hospitales buenos para que a ellos pudieran acceder los sectores más pudientes de la nación. Esa inmensa mayoría pobre, no asegurada, iba a los hospitales de caridad. En una parte, excepcionalmente, en excepciones buenos, en la mayoría del país, una tragedia. Algo bueno que ha producido el aseguramiento es que los ciudadanos se han dado cuenta de sus derechos y todos los días han exigido más servicio. El señor ministro trajo unas comparaciones con México y con Ecuador. Déjenme citar este dato. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho que Colombia es el país de la región con menor gasto privado en salud. Quiere decir que el aseguramiento ha trasladado del bolsillo de los particulares al bolsillo del sistema un alto porcentaje. Y ese gasto privado en salud en el país está entre el 15 y el 19%. Por supuesto, hay que hacer. Yo creo en el sistema de aseguradores y prestadores. Ese desarrollo se hizo de acuerdo con la Constitución del 91, que dice que el servicio que antes de la declaratoria de fundamental en la nueva ley estatutaria, ya como fundamental lo había declarado en muchas sentencias la Corte Constitucional, que este es un servicio que debe ser eficiente, solidario y universal, regulado y vigilado por el Estado, en cuya prestación pueden concurrir particulares, Estado y la economía solidaria y también el sector mixto. Esa Constitución del 91 fue la primera que introdujo en Colombia constitucionalmente la categoría de economía solidaria. Me he hecho esta simulación. Supongamos que se cambia, que en lugar de mejorar el sistema, hay que mejorarlo, hay que estar introduciendo correctivos. Adoptáramos un monopolio estatal para administrar conjuntamente el aseguramiento y la prestación del servicio, o de hospitales públicos. Nadie nos ha dicho que sea más eficiente ni más austero. Al contrario, hay pruebas de mayor ineficiencia y de mayor derroche. El Centro Democrático ha presentado un proyecto que tiene varios puntos. Ese proyecto busca ampliar el giro directo, de régimen, extenderlo al régimen contributivo y al no POS. Crear otros fondos para redescuento de cartera, incluir las buenas prácticas financieras y administrativas en IPS y en las EPS. Tiene un tema que consideramos importante en materia de formación de especialistas, en materia de superintendencia en línea, con acceso ágil de todos los usuarios, para presentar en tiempo oportuno todas sus quejas. Tiene un tema laboral importante, porque no podemos pasar del clientelismo a la precarización. Hospitales saturados por abusos y hospitales abusando con trabajadores. Nosotros proponemos allí un esquema de participación de trabajadores que garantice 3 elementos: buena calidad en la prestación de los servicios de salud. Segundo elemento, equidad en la remuneración y en la forma de contratación laboral. Y tercer elemento, sostenibilidad financiera de la entidad. Y le hemos dicho al señor ministro y a los distinguidos senadores de la Comisión Séptima que tenemos toda la voluntad de trabajar en estos temas. Gracias, señora presidenta. Sí, gracias, senador Uribe. Tiene la palabra el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador.